Bueno, buenos días a todo el mundo. Gracias por estar aquí en esta reunión internacional de programas de doctorado de Ciencia de la Salud. Y vamos a comenzar con la mesa A sobre financiación de proyectos de investigación dedicados tanto a la tesis doctoral como a cualquier proyecto de investigación en Ciencia de la Salud. Tenemos la suerte de contar con dos grandes expertos en lo que es financiación pública y privada de proyectos de investigación, y tenemos la suerte de contar en primer lugar con el profesor Yadid Torres Hernández, que es catedrático de la Universidad de Sevilla, que tiene una gran experiencia en financiación pública de proyectos de investigación, aunque él es de la rama de ingeniería, pero trabaja muy de cerca en la rama de la salud, en proyectos de investigación sobre implantes, materiales de los implantes para luego su aplicación clínica en los pacientes que lo necesiten. Él tiene una larga experiencia en proyectos competitivos, configura un grupo importante de investigación de la Universidad de Sevilla y creemos que es una persona adecuada para comenzar esta mesa hablando de la financiación pública de los proyectos de investigación doctorales y en general de ciencia de la salud. Queremos darle las gracias al profesor Yadid Torres Hernández y le damos la palabra para que comience cuando él quiera. Muchas gracias, Eugenio. Buenos días a todos los que estéis en la sala y que estéis conectados, ¿vale? Lo primero es agradecer a Eugenio por la amabilidad de invitarnos a dar esta charla. Lo segundo, aunque él me ha vendido como gran experto, simplemente os voy a contar aquí lo poco de la experiencia y mis valoraciones acerca de todas las vías para encontrar financiación e investigación, además como impresiones relacionadas con estrategias a la hora de formar un grupo de investigación o de tener éxito en una convocatoria de proyectos públicos. En el título, la información también que voy a mostrar aquí es una información, la mayoría, diríamos, de números son contrastados y algunas consideraciones, como he comentado antes, de cosecha propia. He titulado la charla con un título que me llamó mucho la atención de una presentación que vi hace un tiempo, donde dice la trayectoria profesional del investigador en España vista de una misma vez, ¿vale? Observen que ponemos ahí dos diapositivas que son muy ilustrativas de lo que significa hacer investigación en España. Observen que tenemos ahí una carretera bastante tortuosa y empinada hacia arriba, en pendiente. Eso es la investigación en España. Un camino largo, tortuoso y siempre en pendiente. Cada vez tenemos que ir a más para lograr el objetivo. Y no es menos cierto de que en el camino siempre nos vamos a encontrar piedras en el camino, tropiezos, ya sea de personas, ya sea de instituciones, muchos no que nos van a ir diciendo a lo largo de esta carrera. El que se quiera dedicar a la carrera de la investigación, ya sea en centros de investigación o en la universidad, tiene que ser consciente de que aquí no hay día, aquí no hay sábado, aquí no hay domingo, aquí no hay hora. Y mucho más si trabajas con personas, investigadores de distintas partes del mundo, donde con el cambio de horario tenemos ese problema añadido. Esto, sin desmerecer a nadie, no es un empleo de cajero de supermercado que una vez cierra el supermercado, se va a su casa y no se acuerda de nuevo hasta el otro día que abre la caja. Sin desmerecer ese trabajo, no os preocupéis que cualquiera de las dos vías que escojáis, tanto la carrera de investigación como ser cajero de supermercado, incluso podéis llegar a ser ministro de este país. Entrando ya en materia, cuando pensamos en un grupo de investigación, formar un grupo de investigación fundamentalmente enfocado a una investigación aplicada, como puede ser el sector de la salud, tenemos dos posibilidades. Por un lado, un grupo de investigación que está llamado al fracaso porque está formado por un número limitado de investigadores
que tienen relativamente una experiencia bastante baja en cuanto al tema que estén planteando. Normalmente están dirigidos por un jefe autoritario. Es un grupo que es poco colaborativo, tiene miedo a abrir cosas nuevas, siempre repite lo mismo, lo que denominaremos como closed mind, ¿vale? Por otro lado, podemos tener un grupo, todo lo contrario, con un índice de éxito bastante, diríamos, más prometedor, ya que es un grupo abierto, multidisciplinario, que no tiene frontera, cuya experiencia es bastante amplia y una parte muy importante, que tenga claro zapatero a su zapato. ¿Qué significa eso? Si usted sabe hacer una cosa, haga eso. Que otro grupo con el que usted colabore haga otra cosa. Y así, cuando usted genere ese grupo multidisciplinario, tendrá un producto final con mayores prestaciones. Normalmente estos grupos de éxito están dirigidos por los llamados líderes, los cuales no se dedican solo a mandar, sino también trabajan 24 horas al día y inspiran a que el resto de integrantes se suman al carro. Es como hay una frase bastante ilustradora de Einstein que dice que la mente tiene que ser como un paraguas, como un diríamos, paracaídas, que siempre tiene que estar abierto para tratar de estar al tanto de las oportunidades que se nos ofrecen durante esta carrera investigadora. El resultado de esos dos grupos de investigación podrá ser algo como lo que tenéis ilustrados con estos dos, diríamos, zapatillas. Por un lado, el grupo de alto índice de fracaso tendrá al final un producto defectuoso, diríamos, que terminará rompiendo. ¿Por qué? Porque no eran expertos en todas las partes que lleva a fabricar ese zapato. Sin embargo, en el otro grupo de investigación, como dijimos antes, zapatero a su zapato, y por eso este símil, el que sepa hacer cordones, que haga cordones, el que sepa hacer suelas, que haga suelas, el que sepa pegarlas, que las pegue, y así sucesivamente. Si seguimos, recordemos que hemos hablado de la importancia que tiene tener en esos grupos de investigación la diferencia entre un jefe y un líder. Como dijimos antes, un jefe inspira miedo, mientras que un líder inspira entusiasmo. Un jefe delega con instrucciones, el líder delega dando confianza. Ese líder, ¿cómo se va a dirigir a su grupo? Normalmente usa términos inclusivos como puede ser ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué opinas? ¿Eres para mí una prioridad? Gracias por dedicar tanto tiempo a este trabajo y así sucesivamente. Aquí debajo os dejo un vídeo que si nos da tiempo al final me gustaría que lo viésemos y si no los animo a que lo vean, que es un vídeo bastante ilustrador de lo que sería la idea de ese papel del líder. ¿Cómo yo creo que debe funcionar un grupo de investigación? Un grupo de investigación normalmente debe formar una especie de pirámide donde en la base están quizás las personas más importantes, muchos de los que estáis hoy en la sala o conectados. Estudiantes, lo mismo pueden ser estudiantes de grado, de máster y doctorado. Son los más importantes porque son los que sin ustedes la investigación no se puede llevar a cabo, porque sois los que van a hacer las tareas experimentales. Tenéis que tener claro que tenéis que pensar que esto es una formación continua de vuestra formación, valga la redundancia, en cuanto a técnicas experimentales nuevas que debéis aprender, en cuanto a cómo se redactan los artículos científicos, cómo se hacen presentaciones de congreso y así sucesivamente. Yo, nuestro grupo de investigación, o yo creo en esto, yo en determinadas líneas de investigación que tenemos abiertas, ponemos a trabajar a la vez en colaboración estudiantes de grado, máster y doctorado, haciendo exactamente lo mismo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que aprendan a trabajar en grupo y que ese estudiante, por ejemplo, de grado, vea que tiene un futuro. Es decir, ese estudiante de grado al inicio solo le vamos a dar la responsabilidad de que fabrique una moto de 250.
pero cuando haya aprendido y ya esté haciendo su máster, podrá fabricar una de 500 o incluso una de 1000 cuando llegue al doctorado. Estos estudiantes de doctorado normalmente van a estar supervisados por normalmente becarios postdoctorales o incluso profesores que se denominan profesores junior. Estos van a ser los encargados, como he dicho, de supervisar el trabajo, de hacer el diseño y la ejecución de algunas tareas ya más específicas que llevan un cierto nivel de expertise, y van a empezar a ser los que también van a asistir a congresos y hacer los primeros borradores de los artículos científicos que vayan saliendo de esa investigación. Un poco más arriba vamos a situar a los investigadores senior, los cuales ya les vamos a dar una tarea concreta. Le vamos a decir, dentro de esta macro línea, vamos a que usted lidere cierta parcela de esa macro línea de investigación. Y usted va a marcar los objetivos y va a hacer el seguimiento de esos objetivos y de los diseños y así va a ser los diseños de experimentos ya más concretos, más novedosos de esa línea que le estoy dando la responsabilidad. Un poco más arriba vamos a situar a los investigadores que se suelen llamar investigadores principales o también full professor. En este caso, el papel fundamental de estos investigadores es estar pensando. Recordemos que antes dijimos, el grupo de investigación, diríamos que no tiene futuro, es un grupo de investigación que sigue haciendo lo mismo, mientras que un grupo de investigación que tiene futuro no puede pensar solo en lo que se está haciendo a día de hoy. Mientras que las capas de abajo están haciendo esa parte experimental que ya estaba prevista, que ya estaba incluso financiada, esa persona tiene que estar moviendo su mente para buscar nuevas líneas de investigación más novedosas aún, nuevas vías de financiación, plantear nuevas vías de financiación, no solo de infraestructura, también de personal, para que ese grupo, diríamos, se vaya creciendo. Por encima de estas personas están evidentemente las entidades públicas e incluso los gobiernos y las comunidades autónomas y la Comunidad Económica Europea, las cuales tienen que incentivar la investigación con planes de investigación con largo recorrido, invertir mucho más en investigación para que, porque la investigación fundamentalmente en el sector, diríamos, de la salud es mucho más lento, en mi opinión, que la investigación, los resultados finales. Es mucho más lento porque tenemos muchas más limitaciones normativas a la hora de que ese resultado llegue al usuario final. ¿Cuáles son, en mi opinión, los grandes retos y problemas que tienen los grupos de investigación a día de hoy? Por un lado, la financiación pública en España y en Europa, a pesar de los esfuerzos, sigue siendo insuficiente y, sobre todo, es muy competitiva. ¿Qué significa el pez que se muerde la cola? Que esto es, los ricos cada vez van a ser más ricos. Pues cuando empiezas a ganarte proyecto, el segundo, el tercero, el cuarto va a ser más fácil ganarlo. ¿Por qué? Porque tienes experiencia en escribir, porque tienes forma de demostrar que eres capaz de llevar un proyecto, porque has publicado más y, por tanto, por eso el término el pez que se muerde la cola. ¿Qué problema otro tenemos? Muchas veces en los proyectos de investigación nos dan dinero para fungible, pero no nos dan dinero para personal. Pues, desgraciadamente, la investigación se hace con personas, aquellas que estaban en la base, que son los que pueden estar en el laboratorio y pueden estar, diríamos, llevando a buen puerto esas ideas que salieron, diríamos, de los despachos. Para eso, a lo largo de la presentación, en todos estos puntos, vamos a ir explicando las convocatorias fundamentales a las que se puede aplicar. ¿Qué otro problema también tenemos? El problema con la infraestructura, fundamentalmente en lo que se
Las convocatorias públicas están enfocadas a grandes infraestructuras y normalmente están destinadas a los servicios generales de las universidades y los centros de investigación. Y por último, y no menos importante, son aquellas piedras que comentamos al inicio que nos podemos encontrar incluso muy cerca en nuestros departamentos, en nuestro grupo. ¿Por qué se puede deber esas piedras? ¿Por qué? Porque la competitividad para captar recursos es muy dura. Los intereses en líneas punteras pueden coexistir entre varias personas. La carrera del profesor docente universitario es, como dijimos, muy larga y muy tortuosa. En España se dice que es el papel de los papelitis. Para todo nos piden un papel. Guarde todos los papeles de todo lo que usted haga porque no sabe cuándo se lo van a pedir. Cuando nosotros tenemos proyectos, incluso hasta 10, 12 años después, nos empiezan a pedir papeles de gastos que hemos hecho en 10 años antes. Incluso para ser, diríamos, escatológico, guarde un trocito de papel incluso hasta cuando usted va al baño, porque puede que se lo pidan. Estas trabas que nos encontramos hace que sea muchas veces más difícil la colaboración con gente de nuestra propia universidad, de nuestros propios grupos de investigación, que de gente en el extranjero. Por eso yo suelo decir que la colaboración suele ser inversamente proporcional a los kilómetros que separan a los investigadores. ¿Por qué? Porque los celos son menores entre gente que está más lejos. Los intereses pueden, diríamos, unirse mucho más fácil que con gente más cercana. En este esquema me he robado esto de un informe que es público. De forma muy clara se resume toda la etapa que lleva una persona que quiera dedicarse a la investigación. Desde su etapa cuando estaba estudiando, haciendo sus estudios de grado, cuando pasa a hacer sus estudios de máster, doctorado, postdoctoral, senior y diríamos un investigador ya de más nombre. Vamos a ir barriendo las ayudas fundamentales que encontramos tanto a nivel de España, a nivel nacional, como a nivel autonómico, como a nivel también de la Universidad de Sevilla. Primero, si somos un estudiante de grado, normalmente si tenemos el gusanillo por la investigación, lo que solemos hacer fundamentalmente primero es, oye, este departamento me llama la atención, aquí en este departamento hay un grupo de investigación que me llama la atención, pues lo primero que voy a intentar hacer es alumno interno de ese departamento. Después voy a tratar de optar a una beca de colaboración, las cuales las tenemos tanto en la etapa de grado como de máster. Durante esas becas de colaboración voy a ir, diríamos, decidiendo si realmente la investigación me gusta, porque muchas veces nos damos cuenta que no nos gusta y la dejamos. Podemos también optar a las conocidas como becas de iniciación a la investigación. Normalmente, no sé la explicación, son, diríamos, excluyentes. El que haya obtenido una beca de colaboración, hasta donde recuerdo, no puede optar a una beca de iniciación a la investigación. Las becas de colaboración son a nivel nacional, mientras que las becas de iniciación son del plan propio de la Universidad de Sevilla. La Universidad de Sevilla también tiene un programa de becas Empleamus, el cual es bastante interesante para, diríamos, llamar la atención de aquellos estudiantes que están haciendo sus estudios de máster, pero ya dentro de las empresas, lo cual les puede, diríamos, relacionar para después volver a regresar a la universidad o incluso hacer un doctorado industrial, como veremos ahora. Seguimos avanzando y ahora ya entramos en la etapa de doctorado. ¿Qué ayuda que podemos optar para tener una financiación durante mis estudios de doctorado? La primera que presentamos son las becas
FPU, formación de profesor universitario. Son las conocidas vulgarmente como las becas pata negra. ¿Por qué? Porque son las que nos dan, diríamos, abre la puerta para entrar a la universidad. ¿Por qué? Porque su nombre lo dice, beca de formación de profesor universitario. Es, diríamos, el primer escalón si queremos entrar a la universidad. En este tipo de beca es muy importante el expediente del alumno. No es un secreto para nadie que si un alumno no tiene un expediente por encima de 8, no tiene nada que hacer en las becas FPU. Se evalúan en 2 fases. En la fase número 1 se evalúa simplemente con el expediente del alumno y en la fase número 2 ya se involucra tanto el currículum del alumno, del tutor y del grupo de investigación. Es aquí tan importante. Durante los profesores, los que nos dedicamos a esto, estamos desde los primeros años a la caza y captura de alumnos brillantes, alumnos que tengan buen expediente. Pero los alumnos deben ser conscientes que al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Por tanto, ellos, por mucho que les guste cierta temática o cierto profesor o grupo de investigación, tiene que indagar para escoger a un grupo de investigación y a un tutor que sea caballo ganador, porque si no, en la fase número 2 no va a ganar. Esas personas que en la fase número 2 no ganan, es decir, que no ganan las becas FPU, pueden optar a las becas del plan propio de la Universidad de Sevilla, las conocidas como PIF, las cuales, o modalidad A, las cuales son para estudiantes que se hayan pasado la fase 1, pero ya sea porque hayan hecho un tándem con un grupo y con un tutor que no le haya dado, no pasan la fase número 2. Las becas FPI, formación de profesor investigador, están pensadas para aquellos proyectos de investigación que han obtenido una evaluación A y, por tanto, que han obtenido un estudiante de doctorado, una beca de estudiante de doctorado. Entonces, después, el ministerio saca las becas FPI y van asociadas solo a esos proyectos que han tenido esa financiación previa en el plan nacional. Después aparecen las conocidas como Marie Curie. Son unas becas que veréis que en toda la carrera científica hay distintas modalidades. Hay Marie Curie para estudiantes de doctorado, Marie Curie para postdoctoral junior y Marie Curie para postdoctoral senior. Son unas becas muy apetecibles, pero muy difícil de alcanzar. Aquí además del currículum del estudiante, es mucho más importante la experiencia y la capacidad que tenga el grupo en saber escribir propuestas de este tipo. ¿Por qué? Porque muchos de los apartados que hay que rellenar son apartados que van más allá del simple nivel científico, sino tienen una cierta, diríamos, palabrería que si no has escrito una convocatoria, una memoria previa o no tienes experiencia en hacer este tipo de propuestas, no pasas ni siquiera el primer filtro. Ya en los últimos 3 quiero mostrar 3 de los vías de financiación para hacer el doctorado, ya particularmente más enfocado o particularizados con el sector de la salud. Observen que aquí en la etapa de doctorado tenemos hacer una tesis de doctorado convencional y el conocido como doctorado industrial. En términos de doctorado industrial, tenemos 2 tipos de ayuda. Por un lado, las PIF del plan propio de nuestra universidad, modalidad B, las cuales están enfocadas para aquellas tesis doctoral que se van a realizar con colaboración con las empresas. Y por otro lado, ya una convocatoria que lanza el Ministerio de España, que es para
que también hacer la tesis en el marco con una empresa para hacer esa tesis en el marco del doctorado industrial. Seguimos avanzando y ya hemos terminado el doctorado, nos gustó lo que está aquello y queremos seguir formándonos. Y caemos ahora en la etapa postdoctoral. Aquí, por un lado, imaginar que hice el doctorado en una industria, el doctorado industrial, y me gusta más la industria más que la academia y digo, oye, hay unas ayudas bastante apetecibles para las empresas que creen en investigación, que son las ayudas para contratar a personas que hayan sido previamente doctores, las conocidas como las Torres Quevedo. Si nos vamos a la parte de ya más financiación, diríamos pública, aunque las Torres Quevedo también es una ayuda pública, es del gobierno español, ¿vale? Tenemos ayudas a nivel europeo, a nivel español y a nivel andaluz. A nivel europeo vuelven a estar las famosas Marie Curie y ya en este caso particular, las Marie Curie, diríamos, desglosan en dos postdoctoral, las Fellowship y las Global Postdoctoral Fellowship, ¿vale? Las cuales ahí tenéis detalles de tanto de duración, cuáles son las reglas de movilidad, pero si queréis consultarla o podéis después, al inicio hemos dado el email, lo volveré a recordar al final, el que quiera alguna aclaración me puede escribir y yo se las doy. Seguimos avanzando y con becas postdoctoral y ya ahora entramos dentro del gobierno español. Y aquí tenemos las primeras que vamos a mostrar, son las conocidas como Juan de la Cierva. Las Juan de la Cierva tienen dos tipos de Juan de la Cierva. Juan de la Cierva formación y Juan de la Cierva incorporación. Esto está pensado en la primera, como su nombre lo indica, formación. Está pensado para que se haga un tándem de el investigador con un tutor con buen currículum. Porque se sobreentiende que ese estudiante de postdoc va a venir a ese grupo de esa persona y se va a continuar formando. Normalmente, esa persona que ha tenido la Juan de la Cierva formación, si durante esos 2 años ha aprovechado el tiempo y ha seguido mejorando su currículum, puede optar a las Juan de la Cierva incorporación, las cuales en esta Universidad de Sevilla están incluidas dentro del plan de estabilización. Después tenemos también del Ministerio Español, las convocatorias Beatriz Galindo. Son unas convocatorias un poquillo más difíciles. Duran unos 4 años y están pensadas para aquellos investigadores que tienen una experiencia, hayan terminado su doctorado nunca más allá de 7 años, transcurridos 7 años. Y fundamentalmente, se exige que tenga muchas, diríamos, estancias en el extranjero. Es decir, que esta experiencia en investigación menor de 7 años tenga periodos bastante grandes en el extranjero. Últimamente ha salido unas becas, las cuales no sabemos si van a seguir saliendo, que se llaman las ayudas Margarita Salas. Estas están pensadas para estudiantes de doctorado que tienen una experiencia relativamente pequeña para que se vayan 2 o 3 años a otra universidad o otro centro de investigación distinto al que donde hicieron su tesis doctoral y adquieran, diríamos, experiencia y regresen en su último año a la universidad de origen. Seguimos avanzando y nos vamos ahora a unas becas donde nos exigen un poquito más de caché. Aquí estamos pensando en un investigador que haya tenido como mínimo una estancia postdoctoral de más de 2 años. Es muy importante qué me va a aportar esa persona que yo traigo. Es decir, este tipo de becas no es para personas que se hayan ido y después quieran regresar. Es pensando para personas, para captación de talento, pensando para personas que hagan algo
que puede interesarme, pero en mi grupo, en nuestro departamento, en nuestra universidad no se haga. De manera tal que esa persona, cuando la captemos, va a aportar ese plus a ese grupo donde se va a incorporar. Ahora entrando dentro del plan propio, lo cual es bastante interesante para muchos grupos, muchos departamentos. Son departamentos en los que hay muchos grupos de investigación con mucha trayectoria científica, pueden demostrar que necesitan la contratación de profesores con categoría de ayudante doctor para que den soporte a esas necesidades investigadoras. Es decir, no hemos logrado financiación por las vías anteriores y entonces optamos a decir, oye, tenemos capacidad suficiente investigadora, tenemos proyectos detrás con soporte económico, necesito que me contrates a un ayudante doctor. La otra ayuda del plan propio y muy interesante es para, como mismo la María Zambrano era para captar talento de personas que yo me traigo, aquí estas están pensadas también para captar talento, pero yo diría captar talento de personas que incluso tengan acreditaciones de profesor titular, que creo que es el requisito que se pone. Tenemos una persona que está en otra universidad de España o en el extranjero y ha solicitado su acreditación, aquella para la que necesitamos mucho papelitis, tiene la acreditación de profesor titular y la Universidad de Sevilla tiene este tipo de ayudas para tratar de traérselo para aquí, para la Universidad de Sevilla. Seguimos avanzando, observen cuántas ayudas hay dentro para hacer postdoctorado y tenemos ya entrando en las destinadas a el sector de la salud. Ayudas a la contratación de personal investigador doctor, las ayudas para la incorporación de clínicos e investigadores, las ayudas Sara Borrell y Juan Roes. Damos otro paso en nuestra vida, los próximos 8 años, lo que ya sería un senior, un investigador senior. En este caso, seguimos teniendo Marie Curie para esta, diríamos, etapa de nuestra vida y podemos pedir una Marie Curie individual o una Marie Curie, diríamos, en combinación con distintos grupos o otros investigadores. En este caso, estamos hablando de que son becas que traen un respaldo económico bastante grande, lo cual para el grupo donde se incorporen este tipo de personas es bastante, diríamos, prometedor. Aquí ponemos las conocidas como Starting Grant. En este caso son unas becas asociadas a grandes proyectos muy competitivos a nivel europeo, las cuales estamos hablando de 1,5 millones de euros aproximadamente, y son becas que el dinero se la dan a la persona que se gana la Starting Grant. ¿Esto qué significa? Que si usted tiene un plan de captación de talento en su universidad o en su país muy interesante, puede traerse a un francés, a un alemán, a un español que esté deambulando por ahí y se ha ganado una Starting Grant, puede traérselo para su universidad y lo más importante, se lo trae con ese 1,5 millones de euros. Después tenemos las conocidas como Ramón y Cajal. En la Ramón y Cajal son convocatorias nacionales. Para ello es muy importante que, como no pueden haber pasado más de 10 años, y lo más importante, la experiencia nos dice que nadie se gana un Ramón y Cajal si previamente no ha sido IP de algún proyecto con financiación pública. Dentro del plan propio, imaginar que el plan propio de la Universidad de Sevilla tiene una duración de 4 años. Hay una ayuda que es la 2.5, que es para contratar personal con un perfil investigador que después termina también dentro del plan de estabilización. ¿Qué interesante tiene esto? Que durante esos 4 años
los departamentos que hayan ganado una ayuda 2.5 en el segundo año, en el tercer año, en el cuarto año no pueden volver a concursar. ¿Eso qué implica? Que los departamentos que, diríamos, llamémoslo así, entre comillas, más flojitos, en el cuarto año podrían incluso tener posibilidades de que le dieran una ayuda 2.5. En el caso que en esa primer, diríamos, estadio del proceso, el departamento salga dentro de los agraciados con esos contratos de acceso al sistema de español de ciencia, entonces compiten los candidatos. Y en este caso, los candidatos deben provenir de aquellas personas que no cogieron una Ramón y Cajal, pero pasaron el corte de la Ramón y Cajal. Observen que eso les puede sonar a lo que pasaba con las becas FPU. En las becas FPU, la Universidad de Sevilla, las becas PIF eran para aquellos que habían quedado, diríamos, suplente o en cola dentro de las becas FPU, lo cual es muy interesante porque no desaprovechamos y ya tenemos un camino recorrido de captación de personas, tanto allí en las becas FPU como aquí en la Ramón y Cajal. Insisto, esto es, yo creo, muy interesante para departamentos en el que les sea más difícil ganar otro tipo de ayudas para financiar personas. Seguimos moviéndonos y en este caso vamos a mostrar las convocatorias Beatriz Galindo. Antes vimos las Beatriz Galindo en la etapa postdoctoral junior que nos exigían menos de 7 años. Y aquí las Beatriz Galindo para los senior tenemos que tener más de 7 años de experiencia. Y ya entrando en el sector de la salud, podemos encontrar las ayudas Miguel Servet 1 y Miguel Servet 2, las cuales es muy interesante porque nos exigen de que previamente, o es muy recomendable de que en las etapas previas esta persona, este investigador haya optado o haya tenido una Sara Borrell o una Río Ortega. Por eso es que hay que ir intentando, aunque no se gane, ir concursando en todos los estadios de nuestra vida investigadora. Las últimas dos que pongo son dos tipos de ayudas. Algunas incluso se piensa que no van a volver a salir. Esperemos que los gobiernos sigan apostando por la investigación y vuelvan a salir. Son los conocidos como programas Talenta Senior o las Emergia que salieron antes de verano aquí en Andalucía. En este caso, también son becas que tienen estabilización dentro de la universidad. Por último, ya aquellas starting grant que veíamos antes de 1,5 millones de euros, aquí también existe para investigadores que son consolidados o incluso de un nivel de investigación muy avanzado. En este caso estamos hablando de proyectos de hasta 5 millones de euros y más. La mayoría de contratos en esta etapa, sobre, por ejemplo, los contratos de investigador distinguido de OPIS, además de la antigüedad del investigador, nos piden una cosa que se llama certificación I3. Esta certificación I3, muchos investigadores no se lo plantean durante su carrera a pedirla, y es una certificación muy interesante porque incluso a la hora de promocionar a una plaza de profesor titular de universidad, sin tener la titulación de profesor titular, existe la opción en la Universidad de Sevilla de que le saquen a uno una plaza si tiene la certificación de I3. Aquella captación que veíamos antes, que era para captar personas que tenían acreditaciones de profesor titular, pues también si tenemos personas que tienen certificación I3, también existe dentro de ese plan para captar personas que tienen ese tipo de certificación. Y diremos, bueno, ¿y qué diferencia tiene una con otra? La diferencia es muy clara. Se puede llegar
a la acreditación de titular porque tienes mucho más docencia y una investigación, diríamos, media, o se puede llegar a profesor a tener la I3 con mucha investigación y poquita docencia, fundamentalmente valorando la investigación. Pero con los dos tengo, diríamos, el pasaporte para una estabilización dentro de la Universidad de Sevilla. Tenemos también ya en este nivel enfocado al sector de la salud, fundamentalmente las conocidas como Nicolás Monardes. Decíamos que uno de los problemas que teníamos al inicio cuando planteamos los grandes retos que teníamos en investigación era el problema de la infraestructura, las grandes infraestructuras. Aquí tenéis un listado, no me voy a detener en ellas, de dónde podemos acudir para solicitar grandes estructuras. Dentro del 7º plan propio está muy marcado este apoyo a este apartado. Tenemos convocatorias de la Junta de Andalucía, del Ministerio y del sector de la salud ya tanto a nivel nacional como a nivel andaluz. Esta solicitud de infraestructura normalmente funciona o se tiene éxito si se unen varios grupos de investigación que tengan un interés común en esa infraestructura, para que tengan mayor peso de que la compra que usted va a hacer es de un interés común y que va a poder ser amortizada. Ahora bien, ya hemos visto las vías para financiar, para tener contratos, becas durante toda mi carrera de investigadora. Ya hemos visto las vías para los grupos de investigación, los centros, buscar financiación de grandes equipamientos, pero ahora la pregunta es, ¿cuáles son los proyectos estatales y autonómicos fundamentales donde podemos buscar vías de financiación? Pues en azulito tengo marcado los más importantes, diríamos, donde acuden el 80-90% de los investigadores. Ya aquí mostramos otros tipos de ayudas, proyectos, muchos de ellos dentro de la Universidad de Sevilla, dentro del plan propio, para fundamentalmente tratar de dar el paso, el salto a pedir ayudas a nivel europeo. Y a continuación, tanto a nivel español como de Andalucía, voy a mostrar los proyectos fundamentales a los que se tiene por la vía de una aplicación enfocada al sector de la salud. En azulito vuelvo a marcar aquí los proyectos que más típicos son proyectos de investigación en salud, tanto la modalidad investigación en salud como desarrollo tecnológico en salud, pero también tenemos proyectos de investigación clínica independiente o de medicina personalizada de precisión. A nivel autonómico tenemos las subvenciones para la financiación de la investigación para el sector biomédico y en ciencia de la salud de forma general en Andalucía. Ahora, la pregunta que nos hacemos, oye, ¿y cuál es la estrategia para ganarnos estos proyectos? Pues tenemos que primero, hay otro comentario, otra frase también de Einstein que dice, lo primero que hay que saber en la vida es las reglas del juego. Y una vez usted sabe las reglas del juego, ser el mejor jugador. Pues en base a eso, lo primero que tenemos que saber es cuáles son las reglas que nos evalúan, qué miran. Y en base a eso, montamos la propuesta, formamos nuestro equipo de investigación para aumentar el éxito. Me voy a centrar fundamentalmente en los requisitos que exigen los proyectos que suelen tener una evaluación de A excepcional, los cuales normalmente son los que se financian. Normalmente se financian los A y los B altos. Cuando decimos B alto es dentro de la gama de evaluación B, están los altos, medio y bajo. Normalmente a nivel nacional se suelen financiar en torno al 40-50% de los proyectos que se solicitan, o al menos son los números a los que yo he tenido acceso. Primero, lo primero que nos van a evaluar es la calidad y viabilidad de mi propuesta.
por un lado, primero tengo que tener claro por dónde yo voy a meter mi proyecto. Si por una vía de un proyecto básico de generación del conocimiento o por una vía de un proyecto de retos que tiene una aplicación concreta. Fundamentalmente, los del sector de la salud normalmente están enfocados a retos de investigación. En ambos nos van a exigir una originalidad de la hipótesis muy elevada. Que los objetivos que nos planteemos evidentemente sean relevantes, que estén muy claritos y que sean realistas, es decir, que no sean utópicos, que sean realizables. Y tenemos que tener claro que para estar dentro de esa categoría A, tenemos que estar presentar una propuesta que esté entre el 10% mejores dentro de su temática. Ya entrando, particularizando en cada uno de ellos, tenemos por un lado que nos exigen que los de generación del conocimiento impliquen un excepcional avance en esa generación del conocimiento, mientras que los de retos planteen soluciones también excepcionales a las necesidades de ese reto concreto. Dentro de la calidad, además dentro del apartado de calidad y viabilidad de la propuesta, también tenemos, como su nombre lo indica, la viabilidad. Y la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? La memoria tiene que estar bien planteada, tiene que entrar por los ojos del revisor, tiene que tener un hilo conductor, tiene que tener bien claro cuáles son los objetivos, cómo lo voy a hacer, cuáles son mis contingencias, es decir, si esto no funciona, ¿qué nueva propuesta se podría hacer? ¿Qué plan B yo tendría? Recursos humanos. Usted no puede pretender hacer un proyecto que tenga unas dimensiones y unos objetivos muy, diríamos, grandes si usted no cuenta con recursos humanos, tanto en número como en grado de especialización. Usted no puede plantear un proyecto en una rama donde se toquen distintas aristas y usted no tenga investigadores en ese grupo de investigación que sean, diríamos, expertos en esa área concreta, en esas aristas de ese tema que usted está proponiendo. Usted tiene que, mínimo en su grupo de investigación o en su departamento, contar con los materiales e infraestructuras mínimos para empezar a hacer su proyecto. En un símil muy ilustrativo, por mucho que usted sea un buen cocinero, si usted no tiene como mínimo una vitrocerámica y una olla, usted ni siquiera puede empezar a cocinar. Entonces, como mínimo, necesito diríamos, una base. Y lo fundamental, tener resultados. Imagínense con otro símil. Cuando usted va a pedir dinero al banco, si usted va a pedir dinero al banco por segunda, por tercera vez, si usted previamente ha pagado sus deudas, el banquero le vuelve a prestar dinero. Si usted previamente no ha devuelto la deuda, no ha tenido resultados, no ha tenido publicaciones de esos proyectos previos que ustedes le hayan dado, a usted nadie le va a volver a dar un proyecto, porque es tirar en saco roto todo ese dinero público que le han dado a usted. Hay unos números que se barajan por ahí, que se dice que para que un proyecto, después que ha acabado, sea, diríamos, bien reconocido, debe tener un artículo científico de alto impacto por cada 10.000 euros financiados. Son números que se valoran, diríamos, por nuestro gremio. Lo otro que tenemos que plantear una metodología que tenga mucha novedad, que sea muy original, siempre siendo consciente y dejando claro que existen los riesgos. Y por tanto que usted sabe qué riesgos pueden ocurrir y para eso tiene un planteamiento de ese plan de contingencia como plan B. Después, presupuesto detallado, realista y bien justificado. Esto con otro símil. Si usted le pedía 20 euros a su mamá para salir, si usted le decía, mami, que necesito 20 euros porque me voy a comprar un chupachú, una Coca-Cola y un bocadillo, pues la mamá le daba 20 euros. Pero si usted no le daba para qué usted iba a usar esos 20 euros de forma clara, detallada, realista y bien justificada, a usted nadie le va a dar un duro.
¿Por qué? Porque es volver a tirar el dinero que pudo habérsele dado a otro grupo de investigación, tirado por la borda si no hay un presupuesto bien detallado. Equipo de investigación, las personas que van a llevar a buen puerto. Lo primero es, tiene que tener un historial de contribuciones científicas técnicas en el área que se está proponiendo el proyecto, además de muchas de muy alto impacto, muy citadas por la comunidad científica. Tiene que ser un equipo internacional, multidisciplinario. Usted tiene que demostrar que ha liderado colaboraciones, proyectos donde han intervenido personas, investigadores de distintos países y de distintos, diríamos, especializaciones. Los IPs que van a firmar el proyecto, los dos tienen que tener un buen currículum y garantizar que son capaces de gestionar un proyecto y que son capaces de llevarlo a buen término. La gestión de los resultados de proyectos anteriores, más de lo mismo, el mismo ejemplo anterior. Si usted le han dado en un proyecto anterior 100.000 euros y usted no ha sido capaz de publicar nada, de patentar nada, de hacer tesis, leído a ninguna tesis doctoral, ¿quién diablo le va a volver? ¿Quién es el loco que le va a volver a dar dinero a usted si usted previamente no ha usado bien el dinero que le han dado? Para eso es muy importante. Por eso aquellos recuerden del pez que se muerde la cola. Si usted es capaz de previamente haber tenido buenos resultados, tendrá más éxito en el futuro. Los IP y el equipo evidentemente tienen que jugar en primera división, tienen que estar por encima del 10% de los mejores de esa temática. Si no, no va a tener una clasificación A y la posibilidad de que ese proyecto no sea financiado es muy grande. Ahora bien, ¿por qué son importantes los IP? Porque muchas veces cuando nos dejan poner 2 IP y cometemos el error para ayudar a una persona que queremos potenciar, tenemos que ser muy cautos porque los 2 IPs tienen que tener la misma capacidad, como dijimos antes, tener un currículum semejante, siendo consciente de la edad de cada uno, evidentemente, y de la trayectoria, pero también tienen que ser capaces de demostrar que tienen capacidad de gestión y de liderar ese grupo de investigación o de ese proyecto. Si no, por el contrario, la comisión puede, diríamos, recomendar o pasar directamente a excluir a uno de esos IP y pasarlo al equipo de investigación del proyecto. La poca experiencia que yo tengo en esto me dice que últimamente, en las últimas convocatorias, los proyectos coordinados, si están bien hechos, tienen mayor posibilidades de éxito que los proyectos, diríamos, individuales. ¿Por qué? Ya esto es una opinión personal, porque yo creo que si están bien planteados, como los proyectos coordinados son de grupos de investigación normalmente de 2 instituciones distintas, de 2 sitios distintos, es como repartir, quedas mejor repartiendo el café para todos que no a un solo grupo de investigación que pertenece a una universidad. Sin embargo, eso no nos puede cegar de que los proyectos tienen que tener objetivos comunes y que cada subproyecto se valora independientemente y tiene que tener calidad en sí mismo, tanto como grupo de investigación, como planteamiento y demás. Si no, la comisión simplemente podrá recomendar unir todos los investigadores en un único proyecto o incluso no financiar al que ha tenido peor evaluación y solo quedarse con una de esas, diríamos, subproyectos. Por último, y ya vamos acabando, el impacto que tiene que tener esa memoria desde el punto de vista científico-técnico. Este apartado, muchas veces los que escribimos memoria, en las primeras memorias que uno ha escrito, pensaba que esto era paja, es decir, que esto era bla, bla, bla. Sin embargo, en las últimas convocatorias y en las últimas evaluaciones te das cuenta que muchas veces redactar bien este apartado número 3 marca la diferencia. En cuanto al impacto científico-técnico, para los dos, diríamos, modalidades, tenemos
que tiene que tener un plan de difusión que esté avalado con una calidad científica, y vuelve aquí a redundar los resultados de proyectos anteriores. Tenemos que demostrar que eso que yo voy a hacer, los objetivos y los resultados que yo alcance van a suponer un avance bastante llamativo desde el punto de vista del conocimiento dentro de esa área. Tengo que tener un excelente plan de difusión científica, es decir, tengo que tener muy claro páginas web, redes sociales de Twitter, Facebook, reuniones de trabajo, asistencia a congresos, todo lo que demuestre y ponga en valor todos esos resultados que usted ha ido obteniendo en el proyecto. En el caso de los retos de investigación, hay que tener un excelente plan de transferencia y valorización de los resultados. No olvidemos de que esto no deja de ser para algo concreto, un reto concreto. Por tanto, aquí es muy importante número de patente, si aquello somos capaces de transferirlo al sector, diríamos en este caso de la salud, y qué valor tienen esos resultados. Es decir, qué valor añadido tiene ese nuevo producto, ese nuevo desarrollo que yo esté planteando como resultado de mi investigación. Después tenemos el impacto social y económico. Y en este caso, volvemos a unir algo que compete a las dos modalidades. El impacto en la sociedad, es decir, la sociedad tiene que entender, tiene que ver que aquello que usted ha hecho es importante para ella, que para ella aquello va a suponer algún avance, alguna mejora. Y en estos tiempos todos somos conscientes de la importancia que tiene el problema que tenemos del tema de la dimensión de género, pero veremos ahora en la diapositiva que viene detalles de cómo abordar dentro de un proyecto el tema de la dimensión de género, la cual tiene que estar en las distintas, excelentemente desarrollada en las distintas apartados de la memoria. Ya en los proyectos de generación del conocimiento, tenemos que ser conscientes de que ese plan de divulgación, además de ser bueno, ser conscientes de que el impacto muchas veces va a ser con un largo recorrido. ¿Por qué? Porque es una investigación, entre comillas, más básica, que el resultado, diríamos, no va a aterrizar en el mundo real a corto plazo, sino a largo plazo. Pero eso no nos podemos dar el lujo que pase con los proyectos retos, porque, insisto, queremos resolver problemas concretos, el problema concreto que yo haya elegido, y tengo que saber cómo generar una mejoría en la valorización económica de ese reto que yo he resuelto, y cómo implica esa participación de ese usuario final, de ese producto, de ese desarrollo que yo he hecho. Volvemos y nos centramos ahora en la dimensión de género. ¿Por qué? Porque hay un término que en Europa ya se ha aceptado, incluso hay páginas muy reconocidas como estas que les pongo aquí abajo, donde reconocen, trabajan y exigen, entre comillas, el término integración de análisis transversal del sexo y o género en la investigación. Para que nos entendamos, cuando estamos planteando una investigación y las posibles conclusiones de ese proyecto que yo estoy haciendo, tengo que pensar en las potenciales necesidades específicas de los hombres y las mujeres que van a tener consecuencias de esas conclusiones que yo vaya a tener de ese trabajo. Cuando yo haga el estado del arte del proyecto que yo voy a plantear, tengo que tener bien claro si hay algo previo en cuanto a diferencias o semejanzas en términos de sexo y género y cómo eso pueda afectar a las implicaciones de los resultados. Los métodos de investigación, si ese desarrollo va a afectar a mujeres, a hombres, a animales, como tal, a células incluso, tengo que en mi diseño de experimento contemplar un número equitativo proporcional de
hombres, mujeres, animales, varones, femeninos, para después poder sacar algún tipo de información, diríamos, estadísticamente representativa en cuanto que me tenga en cuenta ese análisis de sexo, de edad, de origen étnico, etc. Y por último, la estrategia sólida de difusión-transferencia. Tenemos que lo que estemos haciendo, cómo va a afectar a los hombres y las mujeres. ¿Le afecta por igual? ¿Le afecta de forma distinta? Un ejemplo muy típico, señores, que es la línea en la que yo trabajo relacionado con vuestro sector. Si nosotros estamos intentando desarrollar biomateriales para sustituciones de tejidos óseos, no es un secreto para nadie que si comparamos al sector masculino y al sector femenino en cuanto a degradación de los tejidos óseos, las mujeres, a medida que llega, por ejemplo, a la menopausia, tienen un deterioro muy acusado de sus tejidos óseos. Pues cualquier desarrollo que nosotros planteemos en esta dirección, tenemos que ser conscientes de la diferencia de ese desarrollo, a quién va a favorecer más, en qué medida va a favorecer más a un sector o a otro. O ese problema que yo planteé desde el inicio, a quién afectaba de inicio más, a uno o a otro. Lo mismo si planteamos un desarrollo para generar un producto para niños con síndrome de Asperger o con síndrome de Down, pues tengo que tener en cuenta la edad del niño, el sexo y otras circunstancias. Ahora, después de todo esto que hemos presentado aquí, vamos ahora a tratar de simular eso haciendo una comparativa y el nivel de éxito que tendría un proyecto 1 que lo voy a comparar con un proyecto 2. La hipótesis va a ser algo muy sencilla. Una hipótesis, algo que yo sé que a priori funciona, que a priori tiene un respaldo previo. Por ejemplo, los centros comerciales son sitios de alta demanda social, independientemente del género. Es decir, allí van mujeres, hombres, niños, ancianos, todo el mundo. La amortización de la inversión es relativamente corta. Normalmente, si es un centro comercial que tiene buen aforo de público, en pocos años se ha amortizado la inversión. Engloban en un mismo enclave varios tipos de ocio: tiendas, cines, peluquerías, restaurantes. Mientras mi mujer y mi niña están de tiendas que les gusta más, yo me estoy tomando una Coca-Cola o una clarita en un bar, ¿vale? Y mientras las espero porque me agobian las tiendas, por ejemplo. Esa hipótesis que estamos partiendo de partida, ahora imagínense que van a intentar resolverla dos grupos de investigación, uno que plantea proyecto 1, hacer un centro comercial en Marte, y otro, hacer un centro comercial en un pueblo del Aljarafe. ¿Qué va a traer consigo? Que los evaluadores van a decir, la novedad del proyecto 1, alta, la novedad del proyecto 2, baja, porque allí tenemos en el Aljarafe, el IKEA, Airesur, varios centros, el lago muy cerca, por tanto, un nuevo centro comercial allí, con novedad nula. Segundo, equipo que va a realizar ese proyecto. Es decir, aquella que necesitábamos de un equipo con experiencia, con número de trabajadores, con, caché de haber hecho algo, en grande. Pues aquí vamos a plantear equipo del proyecto. La empresa de Florentino Pérez, tenemos entre comillas, un líder, muchos trabajadores, muchos recursos, mucha infraestructura. Por el otro lado, sin desmerecer a nadie, la empresa Construcciones Erico SL, una empresa relativamente seguro pequeña, con pocos trabajadores, seguro experiencia en grandes proyectos o infraestructuras muy bajas. Pues, ¿qué va a traer consigo? Que ni las infraestructuras, cuando nos evalúen el término de infraestructura, experiencia, número de trabajadores, en el proyecto 1 voy a tener una evaluación muy buena y en el proyecto 2 una evaluación muy baja.
Final de la evaluación de la comisión. Proyecto 1, elevado grado de éxito. Proyecto 2, elevado grado de fracaso. Conclusiones, señores. Hay que saber cómo formar un proyecto uniendo buena idea, buen equipo para tener un mayor éxito. Con esta poca, diríamos, background que uno ha tenido durante estos años, hemos tenido mucha suerte y desde el 2010 hemos tenido, diríamos, financiación a nivel autonómico y a nivel nacional en los proyectos que les pongo en la pantalla. Y esto, observen que empezamos la presentación diciendo que un grupo grande, un grupo de investigación con éxito solo es posible si hace zapatero a su zapato. Pues observen todas las personas con las que colaboramos y nos faltan algunas más en el mundo de la red internacional que tenemos. Gracias a esas personas, yo no sé de todo, ni nadie en mi equipo, en nuestro grupo sabe de todo. Muchas de esta gente durante estos 10, 12 años nos han, diríamos, retroalimentado y nos hemos aprovechado de su sinergia. Aquí simplemente, y ya con esto ya sí acabé, la información de algunas de las diapositivas que yo he extraído, de donde las he sacado, y el que quiera, diríamos, obtener detalles de esos esquemas fundamentalmente. Enhorabuena, profesor Yadel Torre. Un momento, que ahora no sé cómo volver aquí. Ya estoy. Enhorabuena, has hecho una presentación extraordinaria de todo lo que es las diversas formas de financiación pública de los proyectos de investigación orientadas a la ciencia de la salud y programas de doctorado. Realmente ha estado muy bien, me ha encantado tu conferencia y doy el paso por si alguien que está aquí ahora mismo en la sala quiere hacerte alguna pregunta. No sé, ¿se me escucha bien, Yadil? Sí. Bueno, primero felicitarle, la verdad que ha sido muy interesante pues todo el abanico de posibilidades que nos ha presentado y que nos ha dado tanto a nivel individual para investigadores como de manera global para proyectos. Mi pregunta es, me has enfocado un comentario más bien a su propia experiencia en cuanto a la hora de preparar esos proyectos de investigación. Siempre, bueno, en el último ejemplo lo ha quedado muy claro, tenemos que ir a un máximo objetivo, a una idea innovadora, a un gran equipo de trabajo. ¿Hasta qué punto puede llegar el intentar alcanzar unos métodos o unos objetivos, muy altos? ¿Eso puede suponer alguna limitación en cuanto a la pérdida de realidad que afrontemos nosotros o siempre va a ser algo positivo? Mira, vuelvo a insistir, yo todo lo que he contado aquí no deja de ser puramente mi opinión y en base a mi poca experiencia que tengo, ¿vale? Yo creo que aquí vale la frase de Julio Iglesias: vuela alto, no seas gaviota en el mar, ¿vale? Cuando haces esa propuesta, normalmente siendo consciente, teniendo los pies en la tierra, en base a la trayectoria que tienes previa, al grupo que has formado y demás, tienes que ser consciente de que hay que lanzar algo, incluso que en T = 0 se te escapa de tus posibilidades. Porque si propones algo que sea, diríamos, muy tangible, lo podrá hacer otro. Es decir, tiene que ser algo de que sea rompedor. Siempre, insisto, con los pies en la tierra con lo que tienes. Es decir, yo puedo gustarme el Toyota que tengo, pero sé que con el Toyota que tengo, si me pongo en el circuito de Fórmula 1 con Alonso, no le gano al Fórmula 1 de Alonso. Entonces, yo
puedo proponer que el Toyota Mía cante, pero no puedo pedirle que le gane a Alonso. Entonces, no sé si me he explicado lo que te quiero... tu duda. Perfecto, muchas gracias. Evidentemente, en base también a lo que se es consciente de que se está jugando, diríamos, al filo de la navaja, es decir, de que los evaluadores digan eso es demasiado ostentoso y es irrealizable. Entonces hay que jugar. No siempre las evaluaciones son iguales, es decir, un proyecto bastante semejante en un tipo de convocatoria, los evaluadores te lo ponen a parir y en otras evaluaciones te lo ponen por las nubes. O de 4 evaluadores, uno te lo pone a parir y los otros 3 te lo ponen por las nubes. Entonces hay que ir viendo en las evaluaciones, retroalimentando las cosas buenas y cosas malas para ir intentando mejorar y acertar en la diana a la próxima vez, pero siempre puedes llevarte sorpresa. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, profesor Yadey Torres. Enhorabuena por su presentación y ya estaremos presentes en otros foros que se vayan organizando en los próximos meses o años. Un fuerte abrazo desde aquí, desde el Centro de Investigación de la Universidad de Sevilla. Bueno, yo les agradezco una vez más que me hayas invitado y ahora me van a tener que disculpar porque me tengo que salir porque tengo otro marrón, ¿vale? Les deseamos lo mejor. Muchas gracias y saludo que veo conectado hoy a Javier Gil. Venga, Javier, un abrazo. Adiós a todos. Gracias. Bueno, tenemos la suerte de contar con el profesor Javier Gilmour de la Universidad de Barcelona, aunque ahora está de rector de la Universidad Internacional de Cataluña, el catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña, pero ahora actualmente es, aunque está de año sabático, es el rector de la Universidad Internacional de Cataluña. Es también una persona con una gran experiencia investigadora relacionada con la ciencia de la salud, tanto en proyectos competitivos como en proyectos financiados por organizaciones o entes privados. En este caso, se le ha pedido que hable pues, de la financiación privada para proyectos para realización de tesis doctorales y proyectos de investigación en ciencia de la salud. Te mandamos un fuerte abrazo desde la Universidad de Sevilla y encantado de tenerte ahí con nosotros, Javier. Muchas gracias a Eugenio. Ya sabes que con Sevilla me une unos lazos muy especiales y es como mi segunda casa y estoy encantado de participar y además por tu amistad y siempre colaboración que hemos tenido en los temas de investigación y por tanto, pues para mí es un placer poder estar hoy con ustedes explicándoles algo de lo que yo puedo conocer. Yo, a ver, creo que la presentación principal de la financiación, creo que para la investigación, y lo hablo con tristeza, es pública, es decir, normalmente la financiación privada en España, ¿se me oye bien? Sí, perfectamente. Vale, pues... Lo que sí tienes que meter la presentación. Bueno, no he traído presentación, Eugenio, porque sí, tengo 5 puntos que intentaré hablar y no sabía que había que presentar presentación de PowerPoint, pero vamos, son puntos muy claros, yo creo que, y fruto también de la experiencia de haber sido vicerrector de investigación de la Universidad Politécnica durante 8 años y ahora rector durante 6, ¿no? Y yo creo que puedo quizás dar la visión de la financiación privada, ¿no? Entonces, yo creo que la primera cosa que siempre, esto ocurre en todas las universidades de España, la financiación privada es mucho más pequeña que la pública. Por tanto, la charla de Yadir yo creo que además ha explicado muy bien todos los mecanismos para obtener financiación de las administraciones públicas, también de las comunidades autónomas y de la Unión Europea, ¿no? Entonces, normalmente la parte privada ocupa más o menos el 10%, o sea, de la financiación, a veces el 15%.
Esas son cifras bajísimas respecto a otros países, como pueden ser en Estados Unidos, que la financiación prácticamente privada es del 70 al 80%, ¿no? Y aquí no hemos logrado tener, pues, aumentar el número de empresas que vean la investigación no como un gasto, sino que lo vean también como una inversión, ¿no? Como que la investigación es una inversión. Y esto es lo que dificulta muchas veces el poder crear proyectos investigadores con empresas o de carácter privado, ¿no? Entonces, por tanto, es también un síntoma de nuestro país, ¿no? El tema de también tener muchas empresas de servicios, no de producción, y por tanto, este es uno de los temas que siempre los rectores hablamos con la administración con el fin de que hubiera una ley, unos beneficios por parte del Ministerio de Hacienda para que aquellas empresas que quieran poner dinero para investigar en universidades o en centros de investigación, poder tener una desgravación fiscal o tener unas compensaciones económicas para que valoren el tema de crear esta cultura, de inversión por parte de estas empresas, ¿no? Yo creo que esto es importante y que no logramos vencer. Es decir, no se ha hecho una ley y en la investigación, pues además del Ministerio de Ciencia e Innovación, o el Ministerio de Universidades, o el Ministerio de Ciencia, hay un ministerio que, voy a ser sincero, o quizás, pero creo que no facilita, que es el Ministerio de Hacienda. Es decir, cualquier investigador o cualquier empresa un poco investigadora, pues es como un presunto sospechoso. ¿Dónde va este dinero? O sea, un poco no se reúnen las condiciones más favorables, ¿no? Es decir, yo ahora tengo unos proyectos en los cuales tengo que pasar dinero para que se financie y realmente pues me piden unos datos de con quién esta cena, con quién se ha hecho, cuál es el menú, o sea, una serie de datos que a mí me parecen como si un poco los investigadores estuviéramos en el ojo del huracán de que podemos malversar fondos, ¿no? Yo pienso que han de hacer bien las cosas, que es bueno rendir cuentas, pero creo que también el sistema debe tener una cierta confianza para personas que no se llevan dinero a casa, sino que lo que pretenden es que ese dinero sirva para la investigación, para la formación de sus universitarios, etc. Por lo tanto, el primer punto de los 5 es un poco las dificultades que hay por parte por la carencia de muchas empresas que pongan dinero en inversión, que sean empresas potentes, que tengan laboratorios de investigación, y también por parte de la administración, en la cual deberían facilitar con una ley de mecenazgo, pues ayudar a que estas empresas que están ayudando a la investigación en el país. Este yo creo que es un primer punto que me gustaría dejar claro, ¿no? El segundo punto es que efectivamente a veces hay grandes empresas que ponen dinero para la investigación y, por ejemplo, pero hay diferentes modelos. Por ejemplo, el Banco de Santander es uno. El Banco de Santander, con don Emilio Botín, pues empezó a creer en las universidades, en el conocimiento, aunque también creía en los coches, en los Ferraris y en la Fórmula 1. Es decir, lo que se llevaba la Fórmula 1 no se lo llevaba la universidad. O sea que efectivamente había un tema de marketing, pero Patricia Botín pues aumentó las dotaciones económicas del Banco de Santander, que prácticamente es la entidad que más ayudas a la universidad ofrece y a los centros de investigación, pero son ayudas que no van a los investigadores, sino que van a los rectores, van a los equipos rectorales, van a la universidad. No hay una convocatoria de proyectos. No, el Banco de Santander le dice al rector, y esto lo puedo decir por propia experiencia, oye, rector, mira, te voy a dar este dinero, a ti te corresponde pues estos 40.000 euros, 60.000 euros, 100.000 euros, dependiendo del peso de la universidad y sobre todo del número de alumnos, porque el Banco de Santander ofrece este dinero a cambio de que las tarjetas de crédito o las tarjetas de la universidad pues sean del Banco de Santander. Me parece muy lícito, no tengo ningún problema, pero el problema va al rector, va a la Junta de Gobierno y la Junta de Gobierno es la que con ese dinero pues lo ejecuta de la manera que a veces pues más oportuna o para cuál es el mejor bien para la universidad.
A veces pueden ser algún grupo de investigación, pero otras veces es resolver algunos problemas o de mantenimiento o de algún agujero que pueda tener la universidad, o bien salarial, etcétera, ¿no? Y por tanto, esta ayudas del Banco de Santander son ayudas muy bienvenidas por parte de la universidad, porque a veces no tienen la etiqueta finalista que corresponde y, por tanto, esto se ejecuta pues para algunas acciones que en muchas ocasiones pues no son del todo investigadoras, ¿no? Sin embargo, CaixaBank o la Caixa no confía tanto en las universidades, pero ella monta unos proyectos de investigación. Ella monta unos proyectos de investigación que has de concursar y han de ser proyectos que la universidad no tiene ningún poder ni de evaluación ni de control absolutamente de nada. Es decir, la CaixaBank es otro modelo, pone mucho dinero, pero no lo pone a la universidad, sino que lo pone al conjunto de investigadores de todo el país para que pidan proyectos en unos temas focalizados en aquellos temas que la Caixa considera más oportunos. Muchas veces son de salud, otras veces son de temas sociales y realmente hay un dinero. Es la misma, es la política de Caixa, que también tienen otros centros, otros donantes de dinero, como puede ser el BVA o Telefónica, en la cual ellos son los que ponen la convocatoria y son los que eligen las personas que van a ser agraciadas. Es decir, la universidad y los centros de investigación como institución no tienen ninguna autoridad o no hacen ni una preselección de los proyectos. No son maneras que tienen estas entidades que ayudan a la investigación, excepto en el caso del Banco Santander, como les he dicho, pero que aportan dinero. Hay otras fundaciones sin ánimo de lucro que también ayudan indirectamente a la universidad o a la investigación, como puede ser la Fundación Ramón Areces o la Fundación Bosch Aymerich. Hay diferentes fundaciones en las cuales los temas de investigación son los que ellos proponen y son convocatorias en las cuales pues, la gente puede participar libremente, pero el nivel de estudio es muy elevado. En muchas de ellas también pueden participar personas de otros países, con lo cual a veces grupos muy potentes de otros países se llevan esta financiación española o de empresas en principio españolas, ¿no? Cosa que también a veces es doloroso, ¿no? De ver pues de que efectivamente muchas veces en la universidad estamos formando a gente muy buena y luego se van a otros países a trabajar porque aquí no hay futuro. Es decir, es como la canción de Julio Iglesias, lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Es decir, tú con el dinero de todos los españoles estás formando a unos buenos ingenieros, a unos buenos odontólogos, a unos buenos médicos, a unos buenos, pero ejercen en otros países, haciendo ser productivos en los países. Para mí esto era muy doloroso, pero realmente es así. Es así, ¿no? Entonces, también hay un tema que quizás no ha citado Yadir, pero también hay un tema en el cual hay una política, yo diría entre comillas, no sé si decir privatizadora, pero sí un poco de celo o de recelo, de desconfianza con la universidad pública. Con la universidad pública o también con la privada, pero especialmente con la universidad pública. Es decir, si ustedes han visto todos los proyectos estos o captación de talento, como pueden ser los proyectos Ramón y Cajal, los Juan de la Cierva, las Zambrano, todos los, incluso en las comunidades autónomas, muchas veces no son proyectos, algunos son proyectos de investigación, pero sobre todo son personas, son investigadores. Pues los Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, María Zambrano, Beatriz de Pinós, los ICREA. ¿Y por qué se generan estas figuras en el ministerio y se evalúan por un conjunto del ministerio? Porque están quitando el servicio de personal a las universidades. Es decir, el ministerio o la administración no confía en las universidades en los aspectos de selección de personal, porque hay endogamia, porque no sale el mejor, sino que hay mafias para que salga este y no el otro. Y entonces no se valora, ellos ven que no se valora adecuadamente el currículum vitae del candidato. Y por eso lo que se hace es externalizar el servicio de personal de las universidades. Y son unos comités en los cuales yo he participado
en muchas ocasiones, en los cuales valoran los currículums vitae de los candidatos y colocan las personas que este comité desea. Estas personas que son Beatriz de Pinós, son Madariaga, son Ramón y Cajal, serán los profesores automáticos del futuro. Por lo tanto, la universidad pierde esta autonomía universitaria un poco en el tema de la captación o de elegir su personal. No quiere decir que esté en contra o a favor, pero sí dejarlo de manifiesto que esta era la política con la que se hizo el Ramón y Cajal, porque yo estuve en sus inicios y lo que se hacía en el ministerio era la manera de controlar a los profesores que se necesitaban en la universidad. Esto en otras comunidades autónomas, como es la mía en Cataluña, todas las plazas son o la mayoría, son plazas laborales en que hay un comité de selección que es totalmente independiente, que es totalmente fuera de la universidad y que se puede presentar gente de toda Europa. Es decir, que las plazas en Cataluña puede venir una persona de Oslo o de Noruega para ocupar una plaza de profesor titular o de profesor colaborador o de profesor agregado en una universidad catalana, pues puede venir de cualquier sitio. Esto tiene su parte buena porque se puede elegir a gente muy buena. Pero ¿qué puede pasar? Que haya profesores que vayan a un departamento universitario pero no tengan los laboratorios o el perfil del laboratorio al cual se tiene que dedicar su investigación. Por ejemplo, mi departamento es un departamento de ciencia de materiales, de ingeniería de materiales, que trabajamos mucho en biomateriales, pero sobre todo en materiales estructurales. Y ganó la plaza un profesor que vino de Estados Unidos, en el cual era un hombre muy sabio en materiales de paramagnetismo, cosa que en una escuela de ingenieros prácticamente no tiene una aplicación industrial, ¿no? Son problemas que van surgiendo y pues esto es lo que ocurre. El celo o la desconfianza de las administraciones con las universidades no acaba aquí, no acaba solamente en el tema de personal, sino también es, por ejemplo, en mi comunidad autónoma, que es Cataluña, pues se observa cómo se han creado centros de investigación que están formados por profesores de nuestras universidades. Estos centros de investigación han creado un programa que se denomina CERCA y estos profesores de investigación cobran de la universidad, pero la investigación la hace en un centro de investigación. Entonces, con un centro de investigación con un NIF diferente de la propia universidad. Y su jefe no es el rector o el director del departamento, sino que es el director del centro de investigación que ha puesto un poco la consejería, o en este caso la Generalitat de Cataluña. Es decir, que arrancan de la universidad a los mejores profesores o los profesores más productivos para estar en un ámbito mucho más investigador, en los cuales tiene una reducción de docencia y, por tanto, yo pienso que esto es un fenómeno que puede ir muy bien para la producción científica y aumentar el nivel investigador, pero no olvidemos que también la finalidad primordial de las universidades es la docencia, con lo cual los mejores profesores o los profesores más investigadores, pues prácticamente la docencia es prácticamente testimonial, ¿no? Entonces, bueno, yendo un poco más al tema, ¿cuáles son las ayudas que nosotros podemos tener con las empresas? Pues pues lo más sencillo es una empresa que quiera hacer un servicio. Oiga, pues yo quiero mirar la resistencia mecánica de este implante dental para ver si un bruxista lo puede llevar o no, una persona con sobrecarga lo puede llevar o no. Bien, eso es un tema de investigación, no es exactamente un tema de investigación, pero es un servicio que realizamos en la empresa. Bueno, pues esto se factura por la universidad se queda un overhead y el grupo de investigación o el departamento se queda el resto de dinero para poder pagar el trabajo que se ha hecho y luego puede quedar un sobrante para poderlo aplicar a otros temas de investigación que sean. Esto hay que tener mucho cuidado porque podría ser el caso de que dijeran, oiga, la resistencia mecánica de un implante dental
esto no es ningún trabajo de investigación. Esto es un servicio que podría hacer un taller mecánico o un taller con alguna máquina de ensayos mecánicos. Por lo tanto, se entienden siempre los servicios a la universidad como servicios que tengan algo que ver con la investigación, que tengan cosas de investigación, porque si no, habría un problema legal, un problema de que estaríamos haciendo una competencia desleal con otros servicios o empresas que podrían hacer este servicio. Esto se han producido en España muchas denuncias de parte de empresas de laboratorios, en el cual pues la universidad o centros de investigación hace unos ensayos, pero realmente, pues claro, es una competencia desleal con las empresas porque estos profesionales o profesores o investigadores que hacen estos ensayos mecánicos ya están pagados por una financiación pública, ¿no? O privada, ¿no? Con lo cual, es un tema que hemos de ver. El segundo estadio ya son convenios. Los convenios son cuando hay cuando la relación con la universidad es más estrecha. Es decir, ya no es un servicio, sino que normalmente ya es un tema de investigación en el cual la universidad firma con el investigador, lo firma el rector y se establece una relación de investigación para el desarrollo de un tema específico. Y esto normalmente pues, puede durar 6 meses, 1 año. La mayoría de convenios duran 1 año. A veces se pueden renovar, pero normalmente los convenios duran 1 año y normalmente también son por valor pues, menor de 100.000 euros, de 90.000 euros. Aquí es tiene que estar muy bien acotado el tema investigador, el tema de desarrollo que se quiere hacer y entonces, pues bueno, este es uno de los marcos jurídicos en los cuales también la empresa privada puede participar, ¿no? Hay un marco todavía más grande y este sí que institucionalmente tiene su importancia y su responsabilidad, que son las cátedras con empresas. Las cátedras con empresas ya no es un convenio normal. No es un convenio normal o para el desarrollo de un prototipo, para el desarrollo de una investigación concreta o para... No, cuando ya hay una cátedra, cuando es una cátedra de universidad, ya es la institución la que se hace responsable de aquella cátedra. Y, por tanto, tiene que haber un patronato o un comité ejecutivo, 2 personas o 3 que diga al rector y 3 personas que diga a la empresa. Y se establece una cátedra universidad de empresa con aquella institución. En este caso, normalmente, una parte del dinero que pone la empresa, el overhead en principio, se dice que es como una donación a la universidad y por tanto también tiene una cierta desgravación fiscal. Sin embargo, la cátedra no solamente son temas de investigación, sino que tienen que haber en total 3 temas. 1, que sea docente, es decir, que haya un aspecto de formación, tiene que haber aspecto de formación. Una cátedra tiene que tener al menos un aspecto de formación a los estudiantes, a personas de máster, a lo que sea. La segunda es que normalmente es la más potente, es una gran contribución a la investigación, al desarrollo. Y, por tanto, en muchas cátedras de universidad no se permite la confidencialidad de los resultados, sino que tienen que ser divulgados, tienen que ser difundidos, tienen que ser un poco abiertos, open access, es decir, con acceso abierto. Es verdad que a veces pues hay aspectos, oye, pues entonces se ha de patentar o lo que sea, pero normalmente son aspectos en los cuales son una investigación, un desarrollo que al final pues acaba en publicaciones científicas o bien en patentes, ¿no? Pero la otra también es un efecto difusivo, es decir, que también la universidad se responsabiliza de dar a conocer esta relación tan estrecha entre la universidad y la empresa. Yo creo que aquí esto es muy importante en toda la financiación privada, el que normalmente estas financiaciones o el dinero que aportan para el investigador hay una cosa muy importante, que este dinero lo puede disponer para lo que él quiera. Es decir, normalmente hay un presupuesto, pero él puede, oye, pues mira, voy a pagar a este becario, voy a pagar a este postdoc, oye, necesito, o sea, hay una libertad muy grande. Yadir lo ha comentado en algún momento, pero muchas veces tú en los proyectos que son de financiación pública, tú estás muy rígido, es muy rígido. Si tú dices que vas a gastar una cosa inventariable, es inventariable. Si es fungible, es fungible. Si es de personal, es de personal. Pero tú no puedes pasar partidas de una a otra, ¿no? Claro, en las cátedras, en los convenios, es más fácil pasar estas partidas. Es mucho más flexible. Y, por tanto, yo creo que la cátedra es un buen instrumento
para poder hacer investigación con cierta estabilidad con empresas. Normalmente pueden ser de 60.000, hay otras de 90.000, dependiendo muchas veces de qué es lo que la empresa quiere, y normalmente son situaciones estables durante al menos, por ejemplo, 3 años, ¿no? Y esto da una garantía importante, ¿no? Una de las cosas del tema privado o de la transferencia, de que quizás no se ha hablado, y yo quería hablar porque también tengo experiencia, es de la transferencia tecnológica o de la transferencia de conocimiento, ¿no? Antes de entrar en esto, piensen ustedes que, bueno, en la Politécnica, cuando yo estaba de vicerrector en la Politécnica, pues todo eran todo eran departamentos de ingeniería, pues tenías ingeniería aeronáutica, agrícola, mecánica, química, de materiales, de telecomunicaciones, de caminos, canales y puertos, arquitectura, y por tanto, normalmente todos los departamentos tenían una gran transferencia tecnológica y por tanto tenían muchos convenios, proyectos europeos. Sin embargo, había algunas, como matemáticas o física, que a veces costaba más. Claro, cuando me he ido a la Universidad Internacional de Cataluña, en las que hay humanidades, hay derecho, pues eso, la transferencia de conocimiento no es tan fácil. No es tan fácil porque no hay tantas empresas culturales o no hay tanto dinero para proyectos del mundo cultural o del mundo artístico o del mundo incluso de la arquitectura, también. O sea, hay unas o en educación, en enfermería, o sea, a veces hay titulaciones también muy profesionalizadoras que hacen más difíciles también la transferencia tecnológica. Pero se establecen para mí 2 temas que sí que me gustaría hablar con ustedes, ¿no? Porque yo lo he vivido de cerca, y es el tema de las patentes, por ejemplo, ¿no? Claro, España es un país que patenta muy poco, realmente patenta muy poco, y claro, ¿a qué es debido? Pues que en este país, en España, pues se ha priorizado mucho la investigación. Es decir, se ha priorizado. Yo soy un investigador, no me escondo y soy muy investigador, pero una cosa que fue muy bien fue los sexenios de investigación, que ustedes deben conocer, en los cuales un profesor a los 6 años puede pedir un aumento salarial o un complemento salarial porque ha trabajado en investigación de calidad y tiene que presentar una serie de que es evaluado, y si es evaluado positivamente, pues tiene un dinero extra. Y eso significó en España un salto de calidad impresionante en el tema de investigación. Pero entonces, ¿qué pasa? Que, claro, las patentes tenemos un problema, porque si tú has publicado un artículo científico sobre ese avance tecnológico o de conocimiento, pues ya no lo puedes patentar, ¿no? Entonces, las patentes no son valoradas, o prácticamente no son tan valoradas como un artículo científico. ¿Qué hace el investigador? Pues lo más fácil. Lo que hace el investigador es publicar. Publicar porque sabe que al menos tendrá un paper para pedir el sexenio, ¿no? Pues a ver, ya tengo el paper del año para hacer. Esto es una pérdida tremenda para la innovación española, porque hace disminuir el número de patentes. Además, cuando tú haces las patentes, muchas universidades no cuentan con el dinero para mantener vigente las patentes, ¿no? Con lo cual es el propio investigador el que ha de desarrollar y ha de mantener las patentes. Y eso es una dificultad que para mí entraña unos problemas muy serios, porque muchas veces la empresa ve aquello y entonces se aprovecha, o muchas veces hay verdaderos especialistas en los países anglosajones y especialmente los asiáticos, en los cuales ven papers y aprovechan esos datos muchas veces de artículos científicos que pueden suponer un avance tecnológico para crear unos productos basados en una investigación que ha sido financiada en otro país, ¿no? En España, ¿no? Esto me acuerdo de un japonés que me decía, cuando yo estaba trabajando en unas aleaciones con memoria de forma, me decía, bueno, ¿y vosotros no investigáis? Le decía a este japonés, le decía, no, esto lo hacéis muy bien los europeos, nosotros lo aplicamos, ¿no? Esta es una cosa que a mí, esta frase que me dijo, me escoció mucho, ¿no? Me hizo mucho daño, ¿no? Pero bueno, y el otro tema que les iba a hablar es el tema de la creación de una empresa, ¿no? Hombre, de una empresa, y eso todavía entraña, hemos de ayudarle a los jóvenes empresarios. Yo, cuando era vicerrector de la Politécnica, pues bueno, siempre
predicaba, ¿no? Pues la bondad en un momento de crisis económica, la bondad de que pues personas que tenían ideas buenas, productos buenos, pues que intentaran crear también empresas de base tecnológica, spin-off, que habían una cierta ayuda para poderlas, por parte de la líder ciencia, para poderlas llevar a cabo, ¿no? Y yo convencí a una persona muy próxima a mí que, oye, pues venga, vamos a crear una empresa sobre un material de regeneración ósea, de un fosfato de calcio, porque veía como un producto que iba muy bien, mucho, yo creo que incluso las pruebas científicas avalaban que iba mejor que el gold standard, que era el BioOS o no sé cómo, un material muy bueno, pues que este material acabara en 10 papers o en 10 publicaciones de primer cuartil muy buenas, pero que no significaba ningún rendimiento económico para nuestro país, ¿no? Y a mí también me daba mucha pena de ver ingenieros que habían hecho la tesis doctoral con nosotros y que habían trabajado en este producto, en un fosfato de calcio, y acababan en una empresa de alto cargo, en una depuradora de aguas o haciendo pues botes de colacao, ¿no? Es decir, me daba mucha pena este desperdicio de una creación de riqueza. Y entonces convencimos, pues, bueno, a 2 personas para que, oye, pues yo también fui un cofundador. Y entonces me encontré con que, bueno, éramos 4 investigadores que íbamos a tirar adelante una empresa y inmediatamente, pues bueno, había que pedir unos créditos, ganamos premios y nos dieron dinero y te animas y sigues, pero te das cuenta inmediatamente que necesitas una formación de administración de empresas, de creación de empresas. Si nos dejan a los científicos solos, a los médicos solos, a los odontólogos solos, a los arquitectos solos, no tenemos formación para llevar a cabo una empresa. Y claro, cuando la primera reunión, que había ya unos inversores que habíamos pensado y tal, pues lo primero que dijeron es, bueno, pero ¿cuándo vendemos la empresa? ¿No? Digo, ya, pero si acabamos de empezar, ¿no? O sea, la mentalidad de la creación de una empresa es complicada. Ha de haber personas que sepan, ¿no? Claro, muchas universidades tienen personas expertas, ¿no? En la creación de empresas, en los pactos de socios, en los business angels, en todo esto, ¿no? Y además la universidad tiene una participación, ¿no? Lo que pasa que muchas veces la universidad tiene tantas cosas, patentes, empresas y tal, pues que no hay una persona que les pueda ayudar un poco al crecimiento de esta empresa, ¿no? Y bueno, pues la empresa va creciendo porque vas consiguiendo proyectos europeos, proyectos del CEDETI, proyectos pues vas manteniendo, van habiendo más trabajadores, pero el problema es que no tienes unos cimientos de business suficientemente sólidos y entonces viene una gran empresa y se te come, ¿no? Es decir, que es una pérdida que también pienso que la administración, tanto autonómica como estatal, debería estar detrás de estas empresas que han sobrevivido durante 2 años y hay un crecimiento de 2 años o 3 años que se vea que tienen futuro, para ayudarles, para custodiarlas, para tutorizarlas y para ayudarles, porque eso también es un tema de creación, ¿no? De creación de conocimiento y sobre todo de puestos de trabajo, ¿no? Yo creo que se hacen muchos puestos de trabajo, pero es verdad. Yo una vez hablé con la presidenta del Banco de Santander diciéndole que ayudaran a los jóvenes empresarios, a las empresas que salen de la universidad, ¿no? Si miramos los valores de las empresas que salen de la universidad, más o menos el 60 o 70%, me parece que el 70% mueren en el primer año, o sea, mueren, pero hay un 30% en las cuales, pues, de este 30%, pues, un 20% o un 25% languidecen, o sea, están en la UCI, se van manteniendo, tienen sobreviven sin deudas, y luego hay un 5% que son las que se lanzan, destacan y muchas veces triunfan, ¿no? Y yo creo que estos porcentajes quizás deberían aumentar y sobre todo deberían aumentar si pudieran estar más tutorizadas, ¿no? También la universidad debe ver como un enriquecimiento porque normalmente tienen un porcentaje importante, un porcentaje de la empresa, porque el conocimiento ha salido de la universidad, ¿no? Yo creo que es un tema a tratar, ¿no?
También hay iniciativas que son público-privadas, ¿no? Como por ejemplo el CEDETI, ¿no? Los proyectos del CEDETI, que son proyectos de desarrollo ya de producto, de desarrollo de líneas de trabajo en empresas. Entonces, bueno, pues muchas veces pues hay un dinero para la universidad, para el centro de investigación, y hay otro para la empresa. Normalmente la empresa pone hombres, pone horas, pone máquinas, pero si hay bien focalizado un tema, y pues yo creo que han dado muchos muy buenos resultados, ¿no? Por ejemplo, y las empresas que tienen CEDETIs repiten, porque pues quieren sacar un producto, pues saben que el CEDETI es una herramienta, los proyectos del CEDETI, una herramienta para poder desarrollar ese producto con una financiación, con un nivel de pues una subvención, pero también un dinero que no deben retornar, y por tanto es una gran ayuda. Yo creo que el CEDETI es un tema que ha ido muy bien también en la empresa española, pero también en las universidades, ¿no? Yo creo que esto es importante, ¿no? Y siempre, yo creo que ya para acabar, porque no quiero agotarles, y son ya ahí 25, y por si quieren hacerme alguna pregunta o que les pueda contestar, pero siempre, a veces hay unos servicios de promoción, a veces en la universidad, ¿no? De promoción y tal, pero especialmente las empresas vienen porque conocen a un investigador, conocen a un profesor, conocen a una persona de referencia, ¿no? Y yo creo que es bueno que pues que estas personas de referencia y tal, las universidades, tengamos consideración y ponerles una persona, un promotor que ayude especialmente a esa persona, ¿no? Para poder obtener más recursos, ¿no? Muchas veces el investigador, yo me acuerdo de una política que se hizo en Cataluña, que funcionó muy bien, pero era, yo creo, casi abusiva por parte de la Generalitat. Se identificó dentro de las universidades del sistema universitario catalán cuáles eran los profesores que más relación con las empresas tenían. Entonces, bueno, pues lo que se hizo fue a estos profesores, que en un principio eran unos 20 profesores en toda Cataluña, que tenían una facturación pues superior a 1 millón de euros, lo que se les hizo fue decir, mira, la Generalitat y el país está tan contento contigo que te vamos a financiar, te vamos a dar una financiación, te vamos a dar 30.000 euros al año, y con estos 30.000 euros al año o 25.000 euros al año, o dependiendo, cada uno 15.000 euros al año, vamos a pagarte una secretaria para que puedas trabajar, y además tendrás un distintivo de que eres un grupo de investigación de prestigio, de transferencia tecnológica de la Generalitat, ¿no? Claro, el investigador, con muy poco que le den, se enorgullece y además es diferenciado de los demás, y eso le motiva. Y la Generalitat, para mantener la ayuda, tenía que ver su plan estratégico, de ver cómo evolucionaba. Había una rendición de cuentas y, por tanto, pues era un tema importante. Esto dio un salto de calidad, pero realmente, dices, por muy poco dinero, por un pequeño reconocimiento que se le hacía poniéndole a la secretaria y dándole algo para material fungible o para tal, pues la producción casi se multiplicó por 3 en estos grupos de investigación. Por tanto, creo que también hay iniciativas por parte de las universidades o por parte de las administraciones o del Estado que podían servir, ¿no? Estos se llamaban los grupos de la xarxa IT. La xarxa es de la red de innovación tecnológica, ¿no? Todavía existe y son equipos que funcionan y que con estas ayudas que se pueden dar desde la universidad o desde fuera, este reconocimiento prácticamente hacen que se vuelquen en el tema de la transferencia tecnológica. Creo que una buena noticia reciente de hace 1 o 2 años, creo, han sido también los exenios de transferencia, ¿no? Yo creo que es un tema también muy importante para que también se vea que hay 3 misiones en la universidad: la docente, la investigadora y una que para mí es muy importante, que es la transferencia del conocimiento a la sociedad. Todas las universidades somos deudores de la sociedad y, por tanto, hemos de devolver a la sociedad aquellas cosas que ha confiado en nosotros, ¿no? Y, por tanto, yo creo que esto es muy importante. Y muchas gracias. Y muchas gracias además por la iniciativa. Yo creo que es una gran iniciativa la que habéis tenido en la Universidad de Sevilla, y estoy encantado. Muchísimas gracias, profesor Javier Gilmour, de la Universidad Internacional de Cataluña. A mí me ha encantado, como siempre, porque es que hay que ver la energía y el entusiasmo con el que habla.
Los franceses le dicen a esa palabra engagé. Enhorabuena porque has hablado, como siempre, muy claramente sobre la financiación privada no fácil de todo lo que es investigación en programas de doctorado en ciencia de la salud. Como siempre, no defrauda, siempre me entusiasma escucharte y la verdad que ha sido un lujo tenerte aquí en esta mesa redonda sobre financiación de proyectos de investigación en ciencia de la salud. Voy a dar turno de palabra por si hay alguien en la sala online o presencial que quiera hacerte alguna pregunta y enseguida volvemos a conectar contigo. Muy bien. Muy buenas, Javier. Soy María Ángeles. En primer lugar, quiero darle las gracias por su intervención. Ha sido fantástica y ha transmitido mucho. Es mejor muchas veces transmitir así sin diapositivas, ¿no? Que nos enmarcamos en la diapositiva y no salimos de ahí. Yo hablo desde mi ámbito, desde ciencia de salud, desde la enfermería. Y bueno, no es exactamente de enfermería, pero sí que es cierto que hay muchas patentes que no se realizan a nivel práctico, como por ejemplo los inmovilizadores a la hora de realizar una radioterapia. Cuando los pacientes realizan radioterapia, a veces como se tienen que dar justo en el sitio y siempre en el mismo sitio, evidentemente es un proceso que puede ser doloroso, el paciente tiene que estar inmovilizado. Esos inmovilizadores creo que a nivel español solo están distribuidos por una sola persona, cuyo precio, por tanto, es muy, muy alto. Entonces, digamos, la distribución de otras patentes parecidas disminuiría el precio. ¿Cómo podríamos, digamos, potenciar esa inventiva, ¿no? Por parte de más personas. Sí, María Ángeles, muchas gracias y gracias por tus palabras. Mira, esto es un problema. Yo me acuerdo que hice una patente, te voy a explicar un caso que me perdona que sea personal, pero es así. Era una ortesis de mano. Y me acuerdo que yo estaba, bueno, una ortesis de mano muy sencilla, muy fácil, no era un gran aparato, ¿no? Era una cosa muy sencilla, pero basada como en alambres de ortodoncia, y funcionaba muy bien. Y hubo una empresa que me la compró. Nos la compró a la universidad, nos la compró. Y entonces, pues me dijeron, bueno, de momento se queda en un cajón para que tú no la vendas a otros. Es decir, porque nosotros hemos sacado un modelo y por tanto este sería, no recuperaríamos la inversión. O sea, a veces te quedas con un palmo de narices de ver que una investigación se queda en un cajón para evitar que otro material, quizás más obsoleto, pues pueda hacerlo, ¿no? Claro, a veces hay temas de, por ejemplo, lo que acabas de decir de que, ostras, esto es una cosa necesaria y que no creen. Hay una cosa que para los que os dedicáis a ciencias de la salud, y yo también me dedico a temas de implantes y tal, yo donde he observado mucho es, claro, vosotros también tendréis normalmente en Sevilla, pues Virgen del Rocío o vuestro hospital universitario, también tenga empresas en las cuales son suministradoras de material, ¿no? Y entonces yo creo que vosotros también tenéis que hacer valer esto, ¿no? Y mira, nosotros tenemos una relación con vosotros porque nos traéis esto de aquí, pero oye, nos gustaría también que no solamente quedarais como una empresa suministradora de la universidad, sino que, oye, es un proyecto conjunto y, por tanto, nos gustaría que nos ayudarais en la financiación de un proyecto de investigación. O, por ejemplo, oye, a nosotros nos gustaría que, además de esto, pues pudiéramos desarrollar conjuntamente este tipo de inmovilizador o de sistema que tú veas, ¿no? Yo creo que este es un buen camino, porque hay una diferencia muy grande. Por ejemplo, yo estaba antes en un grupo de investigación, pues de ingenieros, ¿no? Y íbamos, oiga, pues tenemos un implante buenísimo, que vamos, es el cojo implante, señor, ¿no? Y bueno, que la empresa te miraba con una cara, bueno, pero usted no me va a comprar ninguno. O sea, nosotros no éramos el que teníamos que tocar el tambor, ¿eh? No sé si se me entiende. Yo era un ingeniero que había hecho el cojo implante, una cosa súper buena, con todos los estudios hechos o los exámenes. Es totalmente diferente a que yo me coja del brazo al doctor Eugenio Velasco y me vaya a ver una empresa que además trabaja con la universidad o la clínica universitaria odontológica. Oye, mira, hemos pensado en este implante, este avance, este tal. Es muy diferente, porque el empresario ve, ostras,
está el doctor Velasco, es el director del máster de implantología. No sé si me explico, ¿eh? O sea, es utilizar también que los suministradores de la universidad también sean partícipes, porque ellos sí que tienen un interés, ¿no? Ellos, quizás este es un camino, María Ángeles, que quizás se puede explorar para animar a alguna empresa a, oye, pues mira, nos lo están pidiendo, ¿no? O sea, no sé, esto es un poco ingenua, pero en algunos casos yo creo que da resultado. Muy bien, querido profesor. Ha sido, como siempre, gratísimo escucharte. Seguro que María, muchas gracias, de la Facultad de Enfermería, Podología y Fisioterapia de la Universidad de Sevilla también le han encantado tus respuestas, porque ha sido muy clara. Te damos las gracias por haber participado en este foro. Sabemos que estás muy ocupado y te dejamos tranquilo. Eugenio, antes de acabar una cosa, yo me pongo a disposición de todos ustedes, ¿eh? O sea, yo he dado esta conferencia sin presentación, pero Eugenio tiene mi correo electrónico y yo en todo lo que pueda ofrecer de experiencia y de cualquier duda que ustedes puedan tener, mi mail es xavier.gil@wic.es, xavier.gil@wic.es, y yo, de mi experiencia casi de 20 años de gobierno, un poco en temas de investigación, pues les podré ayudar. Y si no, mi amigo Eugenio seguro que les da mis coordenadas. Muchas gracias, Eugenio. Te mandamos un fuerte abrazo desde la Universidad de Sevilla. Muchas gracias otra vez por estar ahí con nosotros.